Mira, Marlene, eso está aquí, de lo que yo te diga. Hola, muy buenas tardes a todos. Les doy la bienvenida. Es la segunda jornada del día de hoy. Hemos empezado, esta jornada empieza a la 1:30 de la tarde. Y darle la bienvenida a nuestra primera conferencista del día de hoy, que es la doctora María del Carmen Santo Favela. Ella va a participar hoy día con el tema comunicación, prevención de las disgrafías escolares, una necesidad de la escuela actual. Ella es de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez. Le damos totalmente la bienvenida desde la Universidad Estatal Península de Santa Elena de la carrera de comunicación. Bienvenida a la Convención Internacional de Ciencias Sociales y de la Salud, que se está desarrollando el día 25, 26 y 27 de octubre. Recordemos que el día de mañana la jornada de sesiones, la última jornada, va a ser completamente virtual. Al final de la jornada, el día de la mañana, dará la clausura la doctora Susana Molina, nuestra directora de la carrera de comunicación. Voy a empezar brevemente con una breve descripción de doña María del Carmen Santo Favela, de México, doctora en Ciencias Pedagógicas en Educación Especial, doctor en Medicina en la especialidad de Logopedia y Foniatría, diplomado en Medicina Oriental, en Acupuntura y Moxibustión, investigadora titular a tiempo completo de las materias clínicas y pedagógicas de la educación especial en la Universidad Autónoma de la Ciudad Juárez, Chihuahua, México. Tiene un postdoctorado especial en la Universidad Autónoma de la Ciudad Juárez, Chihuahua. También tiene un postdoctorado en restauración neurológica en La Habana, en CIREN, en el cual lo cursó en 2018. Y dentro de sus premiaciones como académica investigadora, ha sido premiada nacional en México, internacional en México, por todos los aportes que ella realiza a la educación. En 2015 se le otorgó el título honorífico de doctor honoris causa por la Academia Mundial de Educación, la Universidad Autónoma de Puebla y la UNESCO en Puebla. Ostenta la medalla Maestros Fundadores al mérito docente que otorga la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez. Gracias a usted, doña María del Carmen Santos, por estar de manera virtual aquí en nuestro país. Y bueno, doy paso a usted para que usted pueda empezar con su conferencia. Muchas gracias. Bueno, ¿ustedes me escuchan? Sí, Ay, sí, se lo escuchamos. bueno, muchísimas gracias por persistir en Recording la in reunión. progress. Y bueno, pues muy bonita tarde tengan todos allá en Ecuador. Que Dios los acompañe. Yo le doy gracias también a nuestro Padre Dios por permitirnos estar hoy con ustedes en esta bonita plática. En la presentación que vamos a tener con ustedes es una presentación que se aviene muy bien a la carrera de comunicación. Es importante saber que la comunicación es muy importante a la hora de nosotros querer transmitir cualquier mensaje. ¿Me están viendo y están escuchándome? Sí, ¿Y están viendo se la le escucha, María del presentación Carmen. también? Claro. sí. Muchas gracias, mis amados, muchas gracias. Bueno, les decía que yo con mucho entusiasmo, con mucha alegría, dirigirme, por favor, hay audios abiertos que tal vez puedan perder un poco la atención. Por favor, no me puedo tardar. Sí, haciendo otras cosas también de la universidad. Muchas gracias. Bueno, les decía que para mí es un placer siempre trabajar e impartir alguna conferencia a los estudiantes de las carreras de comunicación, tal vez porque tenemos muchas cosas afines entre nuestras especialidades médicas y las especialidades de comunicación, porque el lenguaje
pues forma, ¿verdad? Parte importante en la comunicación. Nosotros lo que le traemos aquí hoy es una síntesis de una investigación que realizamos en Cuba y también aquí en Ciudad Juárez. O sea, que de esta investigación se han realizado varios libros de texto que quiero compartírselo porque en un momento determinado de su quehacer, pues tal vez le sea muy importante. De ahí que nuestro tema que vamos a abordar es la prevención de las disgrafias escolares, una necesidad de la escuela actual. Lo primero que tenemos que saber es ubicarnos en a qué le llamamos disgrafias escolares. Son todas aquellas alteraciones que se dan en el lenguaje escrito y en el lenguaje oral. También es conocido por una variedad de autores como las llamadas dislexias disgráficas o dislexias y disgrafia. La dislexia para la lectura y la disgrafia para la escritura. Otro de los elementos de comorbilidad de esta alteración es que realmente en nuestras instituciones de educación superior, aquí por ejemplo en México, en Ciudad Juárez, donde estamos, pues tenemos algunos estudiantes, por no decirle una buena cantidad, que presentan problemas en la lectura y en la escritura. Y eso pues nos dio a nosotros la fortaleza de cómo desde el centro de restauración y de rehabilitación podemos tener terapias específicas para poder ayudar a aquellos estudiantes que son estudiantes de diferentes carreras de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez. ¿Por qué también planteamos que es una necesidad de la escuela actual? Porque si nosotros desde la edad infantil no trabajamos un amplio programa de prevención para que el niño pueda aprender a leer y escribir adecuadamente, pues eso va a traer consigo trastornos de carácter secundario como problemas en la comunicación, en diferentes tipos de complejo, de sentirse que no está ubicado dentro del contexto áulico porque se van a reír de él, porque no sabe comunicarse e incluso este problema de la comunicación hoy en nuestro país también está afectando a los abogados, a los futuros abogados, que ya los juicios orales no son leídos, sino que tienen que ser a través de la comunicación. Todo esto nos lleva a replantear. Es que ustedes me escuchan. Se le apagó el micrófono. A ver, yo no sé por qué, pero es el anfitrión. No se escucha. Oh, un momento, a ver. ¿Y ahora? Sí, ahí Sí, ¿Qué será? ¿Qué será? Bueno, les decía que esto nos va a traer como consecuencia, y también oiga, es increíble todos los obstáculos, pero Dios es más grande que cualquier obstáculo y vamos a poder celebrar nuestra conferencia. Si no es con PowerPoint, es a viva voz. Pero primeramente el Señor la vamos a poder hacer porque con mucho amor se las he preparado. Les decía que dentro de los problemas que nosotros vamos a identificar en la comunicación, que lo identificamos desde la etapa infantil y que de no corregirse y de no atenderse, se comienzan a solapar con otros problemas en el aprendizaje de la lectura y la escritura cuando el niño ya comienza esas habilidades, ya en su primer grado. Cuando estos niños pasan de un grado a otro sin que haya una atención previa a este problema en la comunicación, en la transmisión de la idea y en la recepción de la idea, pues
Esto va a hacer que se empiecen a instaurar alteraciones en el lenguaje oral, alteraciones en el lenguaje escrito, y esto, por supuesto, va a aparecer después en todo el proceso de aprendizaje de los estudiantes y que, por supuesto, va a traer, como aquí les pongo en el concepto de dificultades en el aprendizaje, otras alteraciones que van a ser ya muy específicas de los estudiantes. Aquí tenemos, por ejemplo, que los trastornos del aprendizaje en la comunicación, específicamente en la escritura, corresponden a estar caracterizados por una inmadurez en los sectores frontales de la corteza, de carácter orgánico o funcional, que lentifica el desarrollo de los procesos psíquicos y se refleja en insuficiencia en todo el desarrollo cognitivo, afectivo, que va a afectar la esfera perceptivo-motriz del movimiento de la mano, del movimiento de las manos y los ojos, porque el acto escritor requiere de movimientos y de habilidades motrices. Y esto va a estar, por supuesto, afectando la motivación que pueda tener la persona para escribir y la capacidad de aprender, las que se van a manifestar específicamente en 3 operaciones básicas, que es la lectura, la escritura, el cálculo, así como en el desarrollo del lenguaje oral, entre otras características individuales del caso. Al decir de Fernando González Rey, él planteaba: la función esencial de la escuela es la educación, y señala textualmente: la base de la educación es precisamente la comunicación. A través de la comunicación se brinda la enseñanza y a su vez se ejerce una influencia educativa sobre el escolar en un medio participativo, y está citado en su libro La función comunicativa en la página 2. O sea que aquí podemos corroborar lo que decíamos anteriormente de la importancia que tiene en la educación la comunicación, y a su vez la comunicación en la educación es la base. ¿Por qué? Porque nuestra educación se manifiesta y tiene un sistema categorial que tiene específicamente que ver cómo vamos a comunicar lo que aprendemos, cómo vamos a comunicar nuestra inquietud, además de los elementos conceptuales que tiene la comunicación social. Oye, esto. Ahora, ¿qué hay en común en todos estos problemas de aprendizaje de la comunicación? Lo que encontramos en la investigación en común es que hay un grupo heterogéneo de desórdenes que se van a manifestar en dificultades significativas de los procesos de análisis, de síntesis, de generalización, de abstracción, de deletreo, en el problema en la lectura, en la escritura, en el cálculo, en el razonamiento y en las matemáticas. Y estos problemas de dificultades en el aprendizaje lectoescritor se debe también a una disfunción del sistema nervioso central, lo que nos hace pensar entonces que realmente la base de la educación es la comunicación, porque a través del lenguaje oral y del lenguaje escrito podemos percibir las condiciones del mundo externo y vivenciar a través de los analizadores de forma general, de la visión, de la audición. Por eso es que hay mucha relación entre el pensamiento y el lenguaje, entre el lenguaje y la comunicación, y entre el lenguaje, la comunicación y el contexto sociohistórico cultural, tal como lo planteaba Vygotsky. Hay muchas teorías que van a hablar acerca de estos procesos de comunicación y cómo se afectan específicamente estos procesos que interrumpen el correcto desarrollo
ya sea de la lectura, de la escritura, del razonamiento, de las matemáticas, de la abstracción y de la generalización, entre otras funciones nerviosas superiores. Tiene un carácter multifactorial porque hay diferentes factores que van a estar influyendo en que aparezcan los problemas en el lenguaje oral. Y, por ejemplo, factores como aquellos que lo tipificamos como de carácter personológico, o sea, ya desde el punto de vista de la individualidad del estudiante, desde el punto de vista de las características de la familia, desde el punto de vista de las características del contexto social, y que por supuesto estos elementos van a estar muy específicos en cuanto a el carácter positivo que le demos al trastorno que estamos ubicando en esta persona, de no solo tipificar el trastorno, no, más bien desde el punto de vista pedagógico, lo que queremos es evaluar las posibilidades que tiene ese estudiante y trabajar las necesidades fortaleciendo sus posibilidades, la determinación de necesidades, o sea, ¿qué necesita? Necesita a lo mejor por la constitución de la mano, necesita un lápiz más pequeño, un lápiz más delgado, un lápiz más grueso. Por eso es que ustedes ven que en el proceso de enseñanza-aprendizaje, que se basa y que tiene un apoyo primordial en la comunicación, porque es el maestro a través de su intervención que va a provocar la elaboración conjunta con sus alumnos, es importante saber, bueno, cuáles son las fortalezas de este niño que me pueda a mí ayudar a establecer cómo trabajar las necesidades que tiene. Otro de los elementos también importantes es su carácter desarrollador. Siempre le decimos a los logopedas que nosotros formamos, que lo formamos en el área clínica, pero también en el área pedagógica, que es muy importante trabajar la comunicación, trabajar el desarrollo del lenguaje y tener en cuenta que para aprender es necesario que se tenga en cuenta el carácter preventivo del problema del aprendizaje que tiene ese estudiante. Que sea un trabajo, además de preventivo, dinámico, que esté constantemente cambiando, que sea reflexivo, que el estudiante, ya sea un estudiante de la educación básica o de la educación regular o un estudiante de la universidad, como yo les explicaba al inicio, pues sienta que está aprendiendo con deseos, que sienta que está incluido, que está incorporado, y es un elemento muy bueno para que el niño pueda identificar dónde aprende mejor. Y ahí entonces hablamos de niveles de ayuda, ¿verdad? Que no son igual en todos los casos. Esto es una condición importante porque bajo estas condiciones nosotros podemos brindar los niveles de ayuda que el estudiante universitario requiera o que el estudiante de educación básica requiera. Dentro de las dificultades del aprendizaje de la lectura que encontramos en los estudiantes, en nuestra investigación fue uno de los elementos afectados, la edad visual, ver con claridad objetos pequeños como una palabra, la percepción auditiva, la capacidad de discriminar los sonidos tan próximos como el de un fonema y otro. La percepción visual, fíjense cuántos elementos estamos hasta aquí abordando, 3 que tienen que ver con la comunicación. La orientación temporoespacial, o sea, es importante muchas veces, acuérdense que estas alteraciones en la comunicación a veces están asociadas a alteraciones fisiológicas o alteraciones orgánicas en cuanto a los analizadores, digamos que una persona no escuche adecuadamente, no se ubique a la distancia correcta del interlocutor, que una persona no vea correctamente y no pueda leer, no pueda orientarse hacia dónde tiene que realizar ciertas acciones. Entonces, también debemos de tener
ese elemento para cuando estemos enjuiciando la comunicación o el acto del lenguaje oral o del lenguaje escrito, en este caso es la lectura, en un estudiante. Otro de los elementos son los movimientos defectuosos de los ojos, como les acababa de explicar, la confusión en la orientación de palabras, la transposición de palabras. Muchas veces hay también problemas en el lenguaje oral que se llevan al lenguaje escrito, cuando no se pronuncia correctamente un sonido, cuando hay dislalia, cuando hay distorsiones, adiciones, omisiones de sonido, que es algo necesario que el maestro o el especialista lo tenga en cuenta. Otro de los elementos que pudiéramos ver son las deficiencias ya en habilidades básicas de comprensión. La comprensión de texto, identificar contenidos esenciales, reconocer las secuencias lógicas de las acciones de una lectura, por ejemplo, identificar el mensaje de un texto dado, interpretar una ilustración y hacer un resumen oral de lo que se ha observado, establecer relaciones entre el título, el contenido y la ilustración. Por ejemplo, cuando nosotros le decimos a los estudiantes, a ver, observen y pónganle un título. Y el estudiante le pone un título, entonces le decimos, vamos a buscar a ver si ese título se corresponde con el contenido y si la ilustración se corresponde con el contenido y con el título. Entonces, son elementos que debemos tener en cuenta también en nuestra comunicación. La valoración de conductas de personaje. Siempre que nosotros leemos, cuando estamos hablando de la valoración de conducta en niños de la educación infantil, por ejemplo, pues le buscamos cuentos. Pero cuando estamos analizando la valoración de conducta en jóvenes universitarios, pues de un libro de texto, de una materia que él reciba y que él valore tales postulados, tal postura de tal autor, y también ahí pueden aparecer problemas en esa valoración. También la incapacidad para comprender lo leído. Esto tiene varias interpretaciones. Puede ser una incapacidad de comprender lo leído producto de que tenga alguna alteración, que esté con comorbilidad en esa persona que además tiene un trastorno psicológico X, pero también puede haber una intencionalidad que no se comprende. ¿Por qué? Porque la persona tiene algunos problemas psíquicos, algunos problemas de preocupación, de que está pensando, está tratando de comprender lo leído, pero cuando está leyendo está pensando en otra cosa, y muchas veces la sintomatología que se refiere es que que lee, pero no retiene lo que lee. Y cuando uno le dice al estudiante, bueno, a ver, léelo, pero concentrado y se lo vamos derivando por el tamaño del texto, nos damos cuenta que el estudiante es capaz de comprender, pero cuando se lo damos en oraciones pequeñas. También puede haber una pérdida en la coherencia, pérdida del significado de palabras, de frases, de oraciones. Puede haber deficiencias para interpretar lo leído. Hay un reconocimiento ineficaz de letras, de palabras en la lectura, una vocalización inadecuada, comprensión insuficiente del vocabulario, una atención emocional incorrecta, o sea, que no esté preparado para recibir el mensaje, y esto lo vemos mucho en el proceso de enseñanza-aprendizaje escolar. O sea, cómo es necesario que el maestro, desde las etapas tempranas de la educación, conozca como previo conocimiento la importancia que tiene la comunicación como base de una correcta educación. Y muchas veces pensamos que la comunicación no tiene tanta importancia, no tiene tantos elementos, y cuando el estudiante se enfrenta a todos los parámetros que debe tener una correcta comunicación, pues empieza a percatarse de estos problemas que él ha observado o en sus compañeros, o lo ha observado en su hermanito más pequeño, o lo ha observado en las escuelas donde pudo haber asistido.
e incluso en las propias aulas universitarias. También se cometen muchos errores en la dicción, errores ortográficos, errores caligráficos, que lo vamos a ver acá en los problemas de la escritura. La comunicación puede ser una comunicación oral a través del lenguaje oral y puede ser una comunicación escrita a través de la escritura. Claro está que la comunicación oral es una comunicación mucho más factible, es una comunicación que nos va a permitir inmediatamente hacer la rectificación. Hay un mecanismo que nos permite percatarnos de que lo que estamos diciendo no es, y rápidamente decimos, bueno, realmente, disculpen, no es ayer, sino es hoy. Un ejemplo. Esa es la ventaja que tiene el lenguaje oral sobre el lenguaje escrito. ¿Por qué? Porque a esto le llamamos nosotros mecanismo de retorno. Cuando yo digo, no, disculpen, no era esto, es esto. Pero un mecanismo de retroalimentación, de retorno. Pero en el lenguaje escrito no existe esa posibilidad. Porque cuando yo voy a mandar un lenguaje escrito, yo tengo que pensarlo muy bien, estructurarlo muy bien, porque una vez que lo mando, ya cuando digo perdón, ya se fue con el error. Entonces, eso es un elemento importante. Por eso hay que tener en cuenta a la hora de escribir la motricidad fina, cómo tomamos el lápiz, cómo le enseñamos a los estudiantes y a los niños a tomar el lápiz, cómo le enseñamos a coordinar el ojo con la mano, el ojo, la mano y el papel donde, o la libreta donde va a escribir, porque esa coordinación óculo-manual es extremadamente importante. Y esa coordinación óculo-manual, chicos y chicas, está y tiene que ver con la organización de nuestro sistema nervioso central. O sea que cualquier movimiento de la motricidad fina o de la motricidad ocular tiene su representación en los pares de nervios craneales que se ubican en el tallo cerebral de la corteza humana. Entonces, es muy importante que esta relación y esta coordinación entre mano y ojo se practique incluso en ustedes como estudiantes universitarios, porque ahí es donde van a desarrollar ustedes el ojo dominante y la mano dominante. Y generalmente debe de coincidir el ojo dominante con la mano dominante y con el pie dominante. ¿Sabrán ustedes identificar cuál es su mano dominante y su pie dominante? Muy bien, continuamos. Otro de los elementos es la regulación tónico-postural gradual. O sea, es muy importante y para ustedes como estudiantes de comunicación, porque ustedes van a ser el reflejo, el ejemplo de la comunicación, tanto oral como escrita, en cualquier medio que ustedes se presenten. Es precisamente esa tonicidad que les va a dar su postura a la hora de aprender a escribir. Por eso es que es incorrecto que como padres de familia le permitamos a nuestros hijos, a nuestros nietos, que escriban sentados. Muchas veces el estudiante universitario, cuando es un turno tarde, pues trata de recostarse. Yo reconozco que vienen cansados al aula, que a lo mejor salieron de su trabajo, pero esta posición tónico gradual en la postura es muy importante como elemento de coordinación pondoestatural, pero además del control de la motricidad fina, pero además del control entre la mano y el ojo y su pie o mano dominante. También es muy importante para asegurar el equilibrio en la postura al escribir. El hecho también de sentarse adecuadamente. Nosotros, por ejemplo, cuando apreciamos en un noticiero, en un programa de televisión donde están entrevistando a alguna persona, pues si algo como especialistas de la comunicación es observar cómo se sienta la persona que está entrevistando y cómo se sienta la persona que está siendo entrevistada.
Eso es un elemento importante a la hora de poder reconocer las habilidades que hay para el lenguaje oral y para el lenguaje escrito. Otro de los elementos es la habilidad del trazo, pegado, recortado. Por eso es que hay muchas orientaciones para la enseñanza y la educación de cómo trabajar sobre el trazo, el pegado, el recortado, el rasgado. ¿Por qué? Porque se va desarrollando la motricidad fina y además eso va ayudando al pinzado. Ustedes saben que un elemento importante a la hora de escribir es la caligrafía. ¿Qué cosa es la caligrafía? El arte de escribir bello. Si nosotros, por ejemplo, comprobamos y comparamos cómo se escribía antes y cómo se escribe ahora, pues antes había un arte. ¿Por qué? Porque se trabajaba en la caligrafía, se trabajaba en el arte de escribir bello. Ahora nosotros mismos somos los que a veces, porque tenemos muchos pacientes que diagnosticar, que tratar, que trabajar con ellos, o niños, pues escribimos que a veces ni nosotros mismos nos entendemos. Y eso es algo importante que debemos cuidar. Otro de los elementos, como yo les explicaba ahorita, es el reconocimiento de la lateralidad. O sea, ya no solo es la orientación temporoespacial, arriba, abajo, derecha, izquierda. Ya solo no es la coordinación mano-ojo, sino ya es la coordinación mano, ojo y pie. Bien, otro de los elementos que vamos a encontrar es la orientación temporoespacial, como les decía ahorita, la percepción analítica. Es muy importante que el niño sea capaz de reconocer dentro de la oración cuál es el adjetivo, cuál es el verbo, pero además la posición jerárquica para que haya una correcta comunicación. Y eso nos los da la constancia perceptiva y la coordinación visomotriz, o sea, en la medida que vamos escribiendo y vamos viendo lo que vamos escribiendo. Otro de los elementos es la eficiencia motriz. La eficiencia motriz está determinada por las técnicas no gráficas, que son los dibujos, que son los ejercicios que se hacen en el pautado gráfico, que tienen diferentes dimensiones en dependencia del renglón caligráfico que el maestro quiera, con el que quiera que el niño desarrolle esas habilidades, y las técnicas que constituyen gráficas, que ya son las pautadas, el dibujo, los pinceles, la pintura, la arena. De hecho, hay muchos autores que defienden el área de la comunicación escrita como las primeras habilidades se deben dar a través de un banco de arena, donde el niño escriba sobre la arena para que pueda desarrollar los elementos de la motricidad, de la coordinación que acabamos de mencionar. Ahora, hay unas ciencias que son muy afines a la comunicación, que es la psicología. ¿Por qué? Porque tiene que ver con el estado emocional, tiene que ver con la regulación de las emociones, de los sentimientos, del estado de ánimo, pero también están la lingüística y que la lingüística es la ciencia que nos va a apoyar para nosotros poder definir qué bloques dentro de la parte ya específicamente léxica y gramatical y fónica tenemos que emplear en cuanto a la utilización de los fonemas, de los sonidos, y aquí empezar a llamar el fonema, el grafema y las partes que nos permiten comprender y conocer la comunicación, como es en el caso específico del uso del sustantivo, del verbo. Otro de los elementos importantes son los artículos y pronombres, el orden cronológico que tienen ellos en una oración, la comprensión del lenguaje, que es algo que también se afecta mucho en los niños de primer y segundo grado, tercero,
¿Por qué? Porque es importante que vaya aprendiendo todos estos pronombres, artículos, y lo vaya comprendiendo en el orden cronológico y cómo se insertan con las palabras y cómo se insertan con las consonantes y cómo se insertan con las vocales. Y la lingüística nos ayuda a ver que para nosotros poder hablar necesitamos de la acción del velo del paladar, necesitamos de la acción de las cuerdas vocales, necesitamos del lugar de articulación y necesitamos del modo de articulación, pero necesitamos también de un aparato fonoarticulatorio que nos permita, a través de la lengua, los labios, los maxilares, pues poder pronunciar adecuadamente un fonema, una palabra y la representación gráfica del fonema con el grafema. Esto nos va a llevar también a que generalmente cuando hay problemas en el lenguaje oral y el lenguaje escrito, los números son una representación esquemática de tamaño, de forma, de grande, de pequeño, de relaciones espaciales, de qué es lo cerca, qué es lo lejos, qué es lo dentro, qué es lo fuera. Y todos estos son componentes importantes para el proceso de la comunicación. Por tanto, muchas veces la desorientación en la secuencia numérica trae consigo desorientación en la secuencia fonemática. También aparecen los llamados problemas en la comprensión, o sea, problemas en el significado de las operaciones, de los símbolos, a la hora de establecer relaciones, de la integración de dos o más aspectos, identificación del tipo de ejercicio, comprensión de órdenes, comprensión de textos. Y les digo que no es difícil encontrarnos nosotros esto en cualquier tipo de persona de cualquier edad que esté en edades pequeña, que esté aprendiendo la comunicación, que esté aprendiendo el lenguaje, que esté dentro del proceso de enseñanza-aprendizaje, y también en estudiantes, en personas adultas que reconocen que tienen, por ejemplo, dislexia, que tienen disgrafia, y ellos mismos hacen un trabajo preventivo y un trabajo correctivo para poder trabajar y superar este problema. Permítame un momentito. Bueno, aquí estas son las bases teóricas de la reconceptualización que en el año 2000, producto de mi defensa de tesis doctoral que la hice sobre este tema, yo hice de disgrafia escolar. Por ejemplo, como médico, yo me formé analizando a los pacientes que por una presión sanguínea alta sufrían de un accidente vascular encefálico y perdían la capacidad de hablar o de escuchar, de escribir o de calcular. Sin embargo, esas mismas condiciones yo las observaba cuando hice mi doctorado en pedagogía especial en la escuela general, que muchos niños sin tener hipertensión, sin haber padecido un trastorno cráneoencefálico, tenían esas mismas consecuencias. Eso me llevó a hacer una revisión bibliográfica de los mayores exponentes de la neuropsicología, de la neurociencia, de la neurología, pero también de aquellos pedagogos que buscaban describir esta alteración. Y ahí encontramos, por ejemplo, a Portellano Pérez, que fue uno de los autores que más me impresionó en cuanto a él, cuando él habla de las dificultades en las destrezas motoras. María Dueña, por ejemplo, en el 87, analiza las dificultades para consignar por escrito los pensamientos y a eso le llama disgrafia escolar. Giner en 1971
analiza una dificultad que experimenta el estudiante para recordar cómo se forman determinadas letras, y a eso le llama disgrafia escolar. El padre de la neuropsicología, que fue Antón Romanovich Luria en 1973, pues él le da a estos trastornos de la lectura y la escritura en pacientes que ya han sufrido un accidente vascular encefálico y padecen un trastorno llamado afasia y que pierden el lenguaje oral o el lenguaje escrito o pierden la comunicación en general, pero él ya lo analiza desde el contexto neurológico. Tomando en consideración estos elementos, pues en el año 2000 se propuso una nueva reconceptualización en Cuba del término de disgrafia escolar. Y ese término lo llamamos trastorno en la forma del trazado de los signos gráficos de carácter perceptivo motriz y motivacional que afecta la calidad gráfica de la escritura y es generalmente de etiología funcional. Aquí, por ejemplo, este trastorno nosotros lo analizamos tomando en consideración 3 categorías. En primer lugar, las dificultades que observamos en una comunidad de 315 niños de la educación básica, donde habían dificultades en el análisis fónico, en la coordinación visomotora, en la percepción de la forma y el tamaño, en la pronunciación, en la atención auditiva y los procesos fonemáticos, en la orientación temporoespacial, en la motricidad fina y en el uso coordinado de la mano y del ojo. Esto vimos que coincidían estas características con las características psicológicas, que era la inadecuada motivación por la escritura, pobre independencia valorativa para reconocer sus progresos o dificultades, problemas con la atención y la concentración. Y algo muy importante que veíamos era la tendencia de ese niño a la fatiga, a no querer seguir escribiendo o hacer el intento. Y dentro de las causas pedagógicas, pues observamos que hay una deficiente orientación del proceso de adquisición de destrezas motoras, algo tan importante para la comunicación oral, la comunicación escrita y la comunicación en general. Deficiente orientación metodológica en el trabajo del trazado de los rasgos. O sea que notábamos que había debilidad en los planes y programas de la educación básica para desarrollar muchas actividades donde el niño tuviese que comprometer su trazado y rasgo, como yo les explicaba anteriormente, de cortado, de recortado, de rasgado, y por supuesto, en muchas ocasiones, pues cuando usted le habla al maestro en este sentido amplio de la comunicación y cómo es la base de la educación y cómo la educación tiene el proceso de enseñanza-aprendizaje que utiliza la comunicación para que el niño aprenda cada una de las materias, pues el maestro lo que te refleja es, bueno, yo no estoy preparado para eso. Yo lo enseño a leer y le enseño a escribir, pero lo demás no. Sin embargo, el maestro en ese momento no se está dando cuenta que hay toda una serie de elementos que debemos incluir para que ese proceso sea exitoso y sea un proceso que permita la continuación del desarrollo de la comunicación oral y escrita. Esto nos hizo pensar en crear un programa psicopedagógico para prevenir las disgrafias escolares. Este programa, pues, interactuó con la percepción analítica. Ay, chicos, aquí está, que se me va la percepción analítica, la orientación temporoespacial, que bueno, aquí la orientación temporoespacial es todo lo que es el tiempo y el espacio, a la ubicación del niño con respecto a él, dónde están sus ojos, dónde están su nariz, dónde están sus orejas, dónde están sus manos, y con respecto a mí, dónde está mi boca, dónde están las tuyas y dónde están las mías, dónde están tus ojos, dónde están los tuyos, dónde están los míos. Eso es algo muy importante
en el desarrollo de la percepción analítica para que el niño también y el joven, ¿por qué no?, pues pueda madurar los procesos de comunicación. La orientación temporoespacial también es un elemento importante porque es la ubicación que tenemos nosotros respecto al medio que nos rodea y del medio que nos rodea con respecto a nosotros. Eso también es un elemento importante. El desarrollo del lenguaje oral, buscando siempre las habilidades que contribuyan a la expresión oral fluida y coherente relacionada con la vida del niño o relacionada con los jóvenes. Y el lenguaje escrito, que es el ejercicio de preparación para los trazos, los enlaces, los rasgos que forman la escritura, y además se prepara la mano del niño y su coordinación a través de la percepción visual. Otro de los elementos importantes que establecimos dentro de este programa psicopedagógico son las orientaciones que se le deben dar al maestro y a la familia del niño. Yo les quiero compartir, aquí por ejemplo, este libro está en Amazon. Este libro fue producto de esa investigación, como les decía, fue mi tesis doctoral, y aquí se llama Prevención de las disgrafias escolares, estudio de caso, guía para padres y maestros. Aquí dentro de este libro viene todo este programa, vienen las orientaciones metodológicas y vienen todos los elementos que debemos tener en cuenta a la hora de desarrollar una orientación, una comunicación correcta. ¿Cuáles son los elementos que nos va a permitir ejercicios para desarrollar la percepción analítica, la orientación temporoespacial, el desarrollo del lenguaje oral, la ejercitación y la diferenciación de la grafía? Otro de los problemas que nos encontramos en la comunicación son cuando existen las llamadas dislalia o trastornos de pronunciación que se dan cuando el niño confunde un sonido por otro por su parecido óptico o por su parecido acústico. O sea que muchas veces pensamos que la comunicación es el arte de comunicarnos unos con otros, pero detrás de ese arte tan sencillo de decir te quiero y escuchar que te digan yo también, hay todos estos procesos implicados que muchas veces se nos hacen inconscientes e involuntarios, pero que debemos tener presente, debemos tener en cuenta. Se ofrecen metodologías que se pueden utilizar, pero además hay un cuaderno de trabajo que aquí está, y ya lo publiqué yo en otro libro, que se llama Aprende conmigo, que tiene todas las actividades para la etapa preparatoria de la enseñanza de la escritura manuscrita y la de ejercitación y consolidación. O sea, nosotros pensamos que es importante que las bases fundamentales que se deben de tener en cuanto a los elementos de qué queremos que tenga ese estudiante, qué queremos que tenga ese alumno de la educación básica, pues tenemos que buscarlo buscando, y valga la redundancia, las acciones y reflexiones que los impliquen en su propio proceso de aprendizaje. Establecer una relación comunicativa entre el maestro y el alumno, entre el alumno y el alumno, y que siempre en nuestros procesos de comunicación haya un clima emocionalmente positivo, motivante, respetando en todo momento la individualidad. Y por supuesto, esto nos va a permitir tener buenos aciertos a la hora de elegir nuestras amistades, a la hora de reconocer el esfuerzo a cada uno de nuestros compañeros, y también que nosotros seamos capaces de ir evaluando en qué condiciones está mi comunicación. No sé si a ustedes les pase. Perdón, doctora. Sí. Disculpe, doctora, le quedan solamente 5 minutos, por favor, para ir finalizando. Sí, ya estoy casi concluyendo. De hecho, ya voy a quitar la diapositiva porque las conclusiones las voy a dar sin presentación. Le decía
y bueno, al hablar ya se me fue de la mente, ¿no? Pero que era muy importante saber que en toda la comunicación, algo que es determinante, que nos ayuda, también es no dejar de tener en cuenta el papel que juega la expresión facial, la gestualidad del cuerpo, nuestra propia gestualidad, la postura, el uso de las manos, como elementos importantes dentro de todo factor comunicativo para lograr un impacto y una recepción del receptor. Muchísimas gracias y que tengan muy bonita tarde. Si hay alguna pregunta, con Muchas mucho gracias, gusto. doctora. ¿Alguna pregunta, alguna duda para la doctora María del Carmen? Diga Cecilia, por favor. Vamos a ver si las preguntas están escritas en el grupo. No. Ayúdenos, María Cecilia. Le activo el audio. Una sola pregunta vamos a avanzar. Hola, buenas tardes. Buenas. Sí, exactamente, yo había escrito en el chat algo que me pareció súper importante. El hecho es que, por ejemplo, todas las dificultades de aprendizaje se superan en la edad adulta o influye mucho la ayuda que se le brinde al niño, puesto que hay adultos que descubren que tienen una dificultad de aprendizaje y se pierden años de terapia. Pero este caso sucede más con los de TEA o autismo en niñas, que es grado 1, porque las niñas suelen ocultar que tienen una dificultad de aprendizaje, lo enmascaran. Entonces, mi pregunta va dirigida a eso. ¿Influye la ayuda que se le brinda al niño? Claro, claro, ustedes se percataron en tan corto tiempo cómo, cómo hay que tener requisitos metodológicos para que ese niño, si ese niño es ayudado desde la etapa premotriz, ese niño va a triunfar cuando llegue a primer grado. Pero si es un niño que ha sido poco estimulado, pues no tiene los recursos, no tiene las habilidades desarrolladas para poder interactuar con lo que se le está enseñando específicamente dentro del proceso de lenguaje. Y como bien usted ha dicho, la comunicación, su pregunta me resultó extremadamente interesante, muy profunda, y la comunicación no tiene edad, la comunicación no tiene personalidad, la comunicación es inherente, es un proceso natural, educado, de comunicar nuestras y nos hace a nosotros como seres humanos, nuestros deseos, nuestros intereses, nuestras emociones, nuestros sentimientos, pero depende de que lo comuniquemos correctamente. Gracias. A usted. Ok, muchas gracias, doctora, por su intervención.